Que el Señor les diga muy buenas tardes por este momento. Damos gracias al Señor una vez más por la oportunidad que Él nos concede de poder conectarnos, que Él nos permite poder transmitir a través de estos medios de comunicación. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta hora y vamos a estar hablando en estos minutos acerca de un hijo nos es nacido. Pero como siempre lo hacemos, vamos a dar gracias al Señor y vamos a permitir que sea el Señor quien nos guíe y quien nos dé su gracia para poder transmitir con la unción del Espíritu Santo. Vamos a orar y entregar al Señor este tiempo. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos gracias porque solo tú eres bueno, Señor, porque tú nos permites la oportunidad y el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra. En esta hora, Señor Jesús, te suplicamos que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final, que tu Espíritu Santo nos asista, Señor, y que tú puedas hablar a nuestros corazones por medio de tu preciosa palabra. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, que nuestros corazones puedan ser una tierra fértil donde tu palabra, Señor, pueda ser guardada, donde tu palabra, Señor, pueda ser almacenada para dar el fruto que tú deseas. Te damos gracias por la oportunidad y te suplicamos que bendigas a cada uno de los que van a escuchar esa transmisión. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Nuevamente, muy bienvenidos sean todos y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder básicamente transmitir la palabra del Señor por este medio. En esta hora queremos hablar acerca de un hijo nos es nacido. La palabra del Señor es el único libro básicamente que nos ha venido narrando la historia antes de que suceda, pero nosotros podemos tener la base de saber qué es lo que va a suceder en el futuro, porque la palabra de Dios ya lo tiene escrito, ya lo tiene registrado para que nosotros podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, guiarnos por lo que la palabra de Dios dice. Así es que en el Génesis básicamente nos está diciendo, nos está enseñando cómo fue la creación, cómo fue el inicio de todas las cosas. Básicamente la palabra de Dios nos enseña de cómo en la creación Dios lo hizo todo, lo formó todo, pero todos nosotros conocemos la historia y todos nosotros sabemos cómo el enemigo con su astucia por medio de la serpiente entró en acción y contaminó. Hizo que el pecado viniera sobre todas las vidas, sobre todas básicamente las personas que en ese momento estaban, ¿verdad? Pendientes, que era Adán y Eva. Así es que nosotros podemos ver precisamente cómo el pecado entró en el mundo. Pero la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos instruye cómo básicamente Dios dio la solución para el pecado en ese momento. Y dice Génesis capítulo 3 y en el versículo 15. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti, le dice Dios a la mujer, a Eva. Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A este capítulo, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, a este capítulo 3 y el versículo 15 del Génesis se le conoce como el protoevangelio. Se le conoce básicamente como la primera buena nueva de salvación para toda la raza humana que iba a nacer ya en el pecado por medio de la desobediencia de Eva y por medio de la transgresión de Adán. Así es que desde el principio, desde el Génesis, estamos viendo cómo Dios está prometiendo un redentor. El hombre, la raza humana, había entrado en pecado, había caído en pecado, pero vemos cómo un Dios santo, un Dios grande, un Dios sublime está dando ahora, está prometiendo la redención por medio de un Mesías. Desde el Génesis se estaba hablando acerca de un redentor, de un salvador, de alguien que iba a llenar el corazón, de alguien que iba a llenar las expectativas de un Dios tan santo como es el Padre Celestial. Así es que por eso se le llama a Génesis 3:15 el protoevangelio.
es la anunciación o el anuncio de esta buena nueva de que un Salvador vendría a morir por toda la raza humana que estaba sucumbida dentro del pecado. Así es que la palabra del Señor nos dice desde el Génesis lo que iba a pasar muchos miles de años más adelante. De hecho, dice Isaías capítulo 46 y el versículo 9 y 10, dice que es Dios. Dios es el que tiene la capacidad de decir el futuro desde el principio. Y eso es lo que el libro del Génesis nos enseña. En el libro del Génesis hay muchas semillas guardadas por Dios en este precioso libro para mostrarnos las cosas por venir, aún las que todavía no han sucedido. Pero el punto no es el Génesis, el punto no es el Evangelio o las buenas nuevas de lo que vamos a hablar en este momento. Vamos a hablar acerca de que un hijo nos es nacido. Simplemente estaba citando Génesis 3:15 para que veamos que desde el principio de la creación en el Génesis, Dios estaba proveyendo, Dios estaba anunciando, Dios estaba profetizando acerca de un Mesías que iba a venir e iba a nacer como un niño, como un hijo. Nos iba a nacer en este mundo para darnos salvación, redención, restauración, perdón de pecados, y iba a satisfacer el corazón del Padre para toda la humanidad. Dice Isaías capítulo 7, y aquí es donde vamos a entrar precisamente a hablar acerca de que un hijo nos es nacido. Isaías capítulo 7 y el versículo 14 dice la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Una vez más, si tuviéramos el tiempo, pudiéramos ver cómo a lo largo de toda la escritura, de libro por libro, se había venido profetizando acerca del Mesías, acerca del Cordero de Dios, del Redentor. Pero dice ahora Isaías, el profeta Isaías, en el 7:14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí el profeta Isaías nos está hablando, nos está profetizando. Bueno, en aquel entonces le estaba profetizando a Israel, pero ahora el profeta Isaías nos habla también a nosotros de que la Virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo y su nombre iba a ser Emmanuel. Todos nosotros sabemos, como cristianos, sabemos lo que significa Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Ese es uno de los nombres de Jesús. Jesús se llama proféticamente Emmanuel. Y Emmanuel, de lo que nos está hablando este nombre, es precisamente del llamado, del carácter que el Hijo de Dios iba a traer cuando naciera en medio de este mundo. Dios hecho carne, el Verbo hecho carne, Jesús, el Hijo de Dios, siendo llamado Emmanuel. Dios, esa es su naturaleza. Dios con nosotros es su llamado, es su carácter. El Hijo de Dios, Dios mismo en medio de todos nosotros. Eso significa Emmanuel. Pero también Dios nos habló siempre en este capítulo, en este libro de Isaías, en el capítulo 9 y en el versículo 10, nuevamente el profeta Isaías vuelve a hablar, vuelve a mencionar la promesa de que un hijo, de que un niño iba a nacer en medio de este mundo. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo es nacido. Dice: y el principado sobre su hombro, y se llamará. Aquí no se llamará Emmanuel como lo dijo en el 7:14. Ahora menciona otros nombres más que iba a tener aquel niño que iba a nacer, que todos nosotros conocemos, que se llama Jesús. Dice que este niño iba a tener el principado sobre su hombro.
Y dice, y se llamará su nombre. Oiga, su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué precioso poder ver cómo el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, ahora el profeta Isaías le da 5 nombres más al Hijo de Dios. Isaías ahora dice, no solamente que se va a llamar Emmanuel, Dios con nosotros, mostrando su llamado y su carácter, sino que ahora el profeta Isaías también nos dice que este niño que va a nacer se va a llamar admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahora, ¿por qué Jesús no solo tiene un nombre como todos nosotros lo conocemos o como se conoce mayormente por toda la raza humana, por todos los seres humanos? Jesús no podía tener un nombre. Un solo nombre no podía encerrar toda la naturaleza, todo el carácter de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los nombres de Cristo revelan y reflejan una área de su propia personalidad y de su obra. En la Biblia, cuando nosotros examinamos, cuando nosotros vemos el nombre que se les daba a las personas, eso estaba significando que era una expresión de su personalidad. Y eso lo podemos ver, el nombre de Abraham, de Jacob, de Isaac, el nombre de todos los personajes bíblicos. Su nombre muestra su naturaleza, la expresión de lo que ellos eran. Ahora, el Señor Jesús no podía tener un solo nombre, porque Él es grande, Él es amplio, su naturaleza es tan grande, tan vasta, que un solo nombre era incapaz de mostrar lo que Él venía a hacer y su carácter y naturaleza. Así es que cuando una persona tiene varios nombres, lo que está mostrando, lo que está significando es la importancia de esta persona. Por eso es que ahorita ya llevamos por lo menos 7 nombres. Todos nosotros sabemos que ese niño que nació por medio de esa virgen se llama Jesús, que es Salvador. Pero también Isaías nos dice en 7:14, nos dice que Jesús se iba a llamar Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero aquí en el 9, en el capítulo 9 de Isaías, en el versículo 6, dice el profeta Isaías que Jesús se iba a llamar también admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahora, yo quiero quedarme con estos 5 nombres. Voy a hacer por ahorita de lado los otros 2 nombres. Jesús, que su nombre significa Salvador, o Emmanuel, que su nombre significa Dios con nosotros. Quiero que veamos estos 5 nombres porque están puestos en conjunto en un solo versículo. Así es que quiero que veamos qué es lo que significa cada uno de estos nombres en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el primer nombre. Dice que su primer nombre iba a ser admirable. ¿Qué significa que Jesús iba a ser admirable? Admirable lo que significa es aquel que causa sorpresa, asombro, aquel que es maravilloso. Y eso es Jesús. Eso debe de ser Jesús para cada uno de nosotros como sus hijos, como cristianos. Para las personas en el mundo, Jesús debe de ser admirable. Para aquellos que no conocen de Jesús, Él es admirable y debe de ser admirable. Dice Marcos, el Evangelio de Marcos en el capítulo 1. Me encanta este pasaje porque precisamente nos está hablando de cómo las personas veían a Jesús. Dice Marcos 1 y el versículo 21 y 22. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, Jesús enseñaba. Y dice el versículo 22, cuando la gente en las sinagogas, en las iglesias de ese tiempo, cuando las personas veían cómo enseñaba Jesús, dice el versículo 22, y se admiraban
de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí en este versículo nosotros podemos ver cómo era Jesús. Mientras Jesús nació, vivió, mientras él se desenvolvía en medio de toda aquella multitud de gente, mientras Jesús entraba en las sinagogas y hablaba de la palabra, de la doctrina del cielo, la gente dice que se admiraban de su doctrina. ¿Por qué se admiraban? Porque él mismo es admirable. Jesús mismo causa asombro, causa maravilla cuando las personas lo escuchan. Todavía en el Evangelio de Lucas capítulo 9 y en el versículo 43, Lucas 9:43 dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Jesús dijo a sus discípulos. El punto principal en esto es cómo las personas se admiraban, se asombraban, se maravillaban al ver a Jesús, al ver a Emmanuel, la forma como él se conducía. Jesús era excepcional en su forma de ser. Él era sublime y él no tenía comparación en ese momento. Toda la forma en la que Jesús vivía su vida era causa de admiración para todos aquellos que estaban a su alrededor. Hay todavía una escritura más que yo quiero mencionar en este punto. Jesús es admirable, pero dice Cantares capítulo 5 y el versículo 16. Cantares capítulo 5, desde el versículo 10 en adelante se comienza a describir. Hay 12 aspectos que se mencionan de la belleza del Hijo de Dios que podíamos nosotros estudiar en este libro de Cantares. Pero en el versículo 16, Cantares 5:16, después que ha mencionado los 12 aspectos de la belleza del Cordero, del Hijo de Dios, miren cómo cierra el versículo 16. Cantares 5:16 dice: su paladar dulcísimo y todo él es codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Definitivamente podemos nosotros, por medio de la escritura, podemos comprobar que Jesús es admirable. Jesús es todo codiciable, Él es dulcísimo, Él es nuestro amado, Él es nuestro amigo. Jesús debe de ser para cada uno de nosotros admirable. Por eso es que lo amamos, porque lo vemos, lo contemplamos y no hay nadie que se compare a Él. Ni el más hermoso de los hombres de esta tierra o de la mujer de esta tierra puede compararse con la belleza de nuestro Jesús. Él es admirable. El segundo nombre que Isaías 9 y el versículo 6 nos daba es consejero. Jesús es admirable, pero también Jesús, Él es consejero. Dice Isaías capítulo 11. Nuevamente regresamos al libro de Isaías, el profeta Isaías. Dice el versículo 1 y 2, Isaías 11, 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Este versículo 1 definitivamente que está hablando de Jesús. El vástago que retoñará es Jesús. Isaí es el padre de David y David es el rey de la tribu de Judá y por supuesto que del linaje de Judá, del linaje de los reyes, nació el Señor Jesús. Así es que no hay duda alguna de que este versículo nos está hablando del Señor Jesús, de ese vástago que va a retoñar de sus raíces. Pero ¿qué dice que iba a reposar sobre Jesús? Que iba a estar sobre la vida de Jesús. Versículo 2. Y reposará sobre él, sobre Jesús. Aquí en este versículo 2, nosotros podemos ver los 7 espíritus de Dios que reposaban sobre Jesús. Mire, esto es tan hermoso, esto es tan glorioso de poderlo ver, rumiar, deleitar, degustar. Los 7 espíritus que reposaban sobre Jesús, pero dice, y reposará sobre él
el espíritu de Jehová, el primer espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo. Yo solamente quiero referirme a uno de los 7 espíritus que reposaron sobre Jesús. Termino de leer los que faltan. El espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus de Dios que reposaron sobre la vida de Jesús mientras él vivió en este mundo. Pero quiero enfocarme nada más en uno de los 7 espíritus, y es el espíritu de consejo. El espíritu de consejo había reposado sobre la vida de Jesús. Jesús es el consejero por excelencia, amada iglesia de Dios. Antes de ir y consultar a la profeta, el profeta, antes de ir a consultar al apóstol, antes de ir a consultar a la amiga, al amigo, a cualquier otra persona, cuando nosotros necesitemos tomar una decisión, debemos de ir ante el consejero de los cielos, ante el consejero por excelencia. Debemos ir nosotros a consultar todas las cosas. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que desea para nuestras vidas? ¿Cuál es el siguiente paso que debemos de dar como hijos y como cristianos? ¿Sabe por qué? Porque es Dios. Es nuestro Señor Jesucristo que tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y si Él es el que tiene ese plan perfecto, con toda autoridad, con todo permiso, podemos nosotros ir ante el consejero por excelencia de los cielos y podemos consultarle cuál es el siguiente paso, cuál es la dirección, cuál es la guía que Él tiene para nuestras vidas. Él es el autor de un plan perfecto en nuestras vidas. Qué precioso saber que nuestro Señor Jesús es el consejero. Mire lo que dice Isaías capítulo 50, el versículo 4. Isaías 50 y el verso 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Oiga la forma, oiga el método que Jesús tiene para hablarnos y para aconsejarnos. Dice que Jehová le dio a él lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. ¿No es este un buen consejero? Un buen consejero es aquel que cuando nos ve cansados nos da palabra de ánimos, no nos hunde, no nos dice, ya ves, yo te lo dije, como no me hiciste caso, como no hiciste lo que yo te dije, por eso te fue mal. Ese no es un buen consejero, ese es un buen acusador. Pero el Señor Jesús tiene lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Y dice que Dios iba a despertar mañana tras mañana el oído de Jesús para oír como los sabios. El Señor Jesús es el consejero al cual nosotros necesitamos saber acudir, saber llegar en el momento de cualquier decisión, de cualquier encrucijada en nuestra vida. Nosotros debemos de aprender a consultar al consejero por excelencia. Jesús es admirable, pero Jesús también es consejero. El tercer nombre que se le da a Jesús es Dios fuerte. Aquí hay 2 nombres en uno si queremos verlo desde ese punto. Él es Dios fuerte. Él es Dios, significa que Él es todopoderoso. A Él nada ni nadie se le puede comparar. El Señor es único en poder, en majestad. Nadie se compara a Él. Él es Dios fuerte. Él puede pelear toda batalla. Él puede ganar nuestras batallas espirituales, emocionales, mentales, aún las mismas batallas en lo natural. Él las puede ganar porque Él es el Dios fuerte. Dios quiere que ustedes y yo podamos conocerlo como el Dios fuerte. Quiere que lo conozcamos como admirable, como consejero, pero también quiere que lo conozcamos como el Dios fuerte. Él no ha perdido ninguna tan sola batalla. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue siendo Dios fuerte. Dice el Salmo 136. Es un precioso salmo también. Es largo, pero en realidad es corto,
porque este salmo repite la segunda expresión en todos los versículos. Por eso yo solamente voy a leer la primera parte de cada versículo para que usted vea el Dios fuerte que nosotros tenemos. Dice el Salmo 136. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Dice, porque para siempre es su misericordia. Esta segunda frase se repite en todos los demás versículos, por tanto no es necesario de leerlo completo. Leo el versículo 2. Alabad al Dios de los dioses. Versículo 3, alabad al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que enseñoreen en la noche, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y con brazo extendido. ¿Acaso no es este un Dios fuerte, un Dios todopoderoso? Versículo 13, al que dividió el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel por en medio de él y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos. A Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos, porque grande es su misericordia. Ese es nuestro Dios. Él es el Dios fuerte. Déjeme decirle algo más en cuanto a este tercer nombre, Dios fuerte. Fuerte es una palabra que se traduce también como héroe. Eso es fuerte, héroe. Dios, básicamente, el Señor Jesús, Él es nuestro héroe infinito. Infinito, no tiene límite. Dios es el héroe de todo su pueblo. Si tenemos un Dios tan fuerte como ese, ¿de qué tenemos miedo? Ay, que me voy a quedar en la tribulación. ¿Y cuál es el miedo si Dios fuerte nos cubre, nos cuida, nos protege? Ay, y que no tengo que comer, pero Él es Jehová fuerte que es capaz de darnos lo que necesitamos. Él pelea por su pueblo. Dice la palabra de Dios que el que está en su mano, nadie lo puede arrebatar. Dios es fuerte. Él es el guerrero divino. Él ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte. ¿A qué temerle si Él nos defiende? Cuarto nombre de nuestro Señor Jesús. Él es admirable, consejero, Dios fuerte. El cuarto nombre dice que Él es el Padre eterno. ¿Qué significa este cuarto nombre en la naturaleza de Jesús? Lo que significa es que Él no tiene ni principio ni final. Él es Padre eterno. Dice la palabra de Dios también que Él es el padre de los huérfanos. Si alguien no tiene padre, si alguien no tiene quien lo cubra, quien lo proteja en este mundo, por favor recuerde que Dios es nuestro Padre eterno. Él está listo para poder sostenernos, darnos lo que nosotros necesitamos. El problema es que muchas veces no le pedimos como hijos. Muchas veces tenemos necesidades, ay, pero es que Dios no me oye. Si no le hemos pedido, necesitamos llegar delante de Él como nuestro Padre. ¿Acaso alguno de nuestros hijos llegan delante de nosotros y dicen, papá, yo quiero pedirte algo, pero sé que no me lo vas a dar, pero yo te lo voy a pedir? ¿Llegan así nuestros hijos delante de nosotros? No, nuestros hijos saben, ellos saben que nosotros podemos suplirles sus necesidades y ellos vienen y nos dicen, papá, quiero un juguete. Ellos no preguntan cómo va a ser mi papá o mi mamá para comprármelo. Ellos no preguntan de dónde se va a sacar el dinero. Ellos lo único que saben es que su papá le va a dar el regalo que él está pidiendo. Así es Dios.
Así es nuestro Dios. Cuando vengamos delante de su presencia, no dudemos que Él es un Padre bueno y quiere darnos buenas cosas a nosotros, sus hijos. Él es Padre eterno. Él tiene ese cuidado paternal sobre nosotros. Él no tiene principio, ni tampoco tiene final. Él es el primero y el último, dice la palabra de Dios. Él es el alfa y la omega, el principio y Él es el final. Dice Deuteronomios capítulo 33. Deuteronomio 33, 27. Miren lo que la palabra de Dios nos dice acerca de que Dios es un Padre eterno. Dice, el eterno Dios es tu refugio. ¿De qué tememos? No hay de qué temer. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Dios es nuestro Padre eterno. Qué hermoso es saber que Él es nuestro Padre eterno. Y en quinto lugar, el quinto nombre que se le da en Isaías 9 y el versículo 6 al Señor Jesús, Él es el príncipe de paz. Wow, qué 5 nombres más hermosos. ¿Cómo necesitamos nosotros conocer a Jesús? Necesitamos verlo como el admirable, el hermoso, el maravilloso. Necesitamos verlo como consejero, que nos dé un consejo, que nos guíe, que nos muestre el camino. O necesitamos verlo como el Dios fuerte, aquel Dios que nos puede defender en contra de todos nuestros enemigos naturales o espirituales. O queremos verlo como el Padre eterno que nos sustenta, que nos da, que nos contempla, es una palabra que se me viene ahorita, que nos sustenta en todas las áreas. O queremos ver a Jesús como el príncipe de paz. Jesús mismo lo dijo en la palabra de Dios. Él dijo, yo soy el príncipe de paz. Es más, la dispensación o el tiempo que está por venir cuando termine la gracia es el milenio. Y el milenio se le conoce como un tiempo donde el Señor Jesús será el príncipe de paz. Ese reino, el milenio, va a ser un tiempo de 1000 años donde va a haber justicia, paz y gozo, porque Cristo será el rey juntamente con el rey David, reinará en Jerusalén y todos los que califiquen para entrar al milenio podrán vivir por 1000 años en un reino de justicia, paz y gozo. ¿Por qué? Porque Jesús es el príncipe de paz. El reino de Cristo, aún actualmente, el reino de Cristo está caracterizado por paz, sanidad, bienestar, prosperidad, felicidad y el cese de toda la enemistad. Eso es el Señor Jesús. Su naturaleza es paz. ¿Cuánto necesitamos tener paz en medio de un mundo tan controversial como el que estamos viviendo actualmente? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14 y en el versículo 27, Jesús dice, la paz os dejo. ¿Por qué Jesús podía dejarnos su paz? Porque Él mismo tenía paz. Nadie puede dar lo que no tiene. Si Jesús dijo, mi paz os dejo, es porque realmente Él tenía paz en su vida, en su diario vivir, a pesar que lo odiaban, que lo aborrecían. Él tenía paz en medio de la turbulencia. ¿Se recuerdan de aquel canto tan lindo que dice paz en medio de la tormenta? Jesús era capaz de eso. Jesús podía tener paz en medio de la tormenta. Por eso es que Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo tiene paz mientras todo está bien. Pero el Señor Jesús no es así. Él dice, yo no les doy la paz como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El príncipe de paz es nuestro Señor.
Él es nuestro Dios. Nosotros necesitamos vivir, experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que nosotros necesitamos experimentar en nuestras vidas. Jesús es el príncipe de paz y es por eso que el apóstol Pablo también nos dice en Filipenses capítulo 4 y el versículo 7, Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, y eso es lo que necesitamos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos ahora en día. Necesitamos la paz de Dios. Necesitamos al príncipe de paz, más que Santa Claus, más que regalos, más que luces, más que todo lo que el mundo puede dar. Necesitamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento para que nuestra mente y nuestro corazón puedan ser guardadas en el príncipe de paz. De esta manera, la escritura nos muestra cómo desde el Génesis se venía cumpliendo la profecía de que un hijo se nos iba a ser dado, se nos iba a nacer. Jesús no solamente nació en Belén de Judea. Jesús no solamente tiene que nacer figuradamente en un pesebre. Jesús debe de nacer en nuestro corazón, en el corazón de cada ser humano para recibir perdón de pecado, sanidad, restauración, purificación y tengamos el derecho a entrar a las glorias celestiales y vivir eternamente con el admirable, con el consejero, con el Dios fuerte, con el Padre eterno, con ese príncipe de paz. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder conocerlo a Él de estas 5 maneras, de estas 5 nombres que el Señor Jesús tenía. Muchas gracias por poner atención y por estar con nosotros en esta transmisión. Vamos a orar y a entregarle al Señor este tiempo y a darle gracias. Bendito sea, Señor Jesús, porque tú has estado con nosotros del principio hasta el final. Reconocemos, Señor, tu grandeza, tu poder, tu señorío. Queremos conocerte cada día más, Señor, y como tus hijos queremos cada día admirarte. Queremos cada día ir delante de ti por un consejo, Señor. Queremos verte como ese Padre eterno, como ese Dios fuerte. Queremos experimentar que tú seas la paz en nuestra mente y en nuestro corazón en medio de este mundo turbulento. Te ruego que bendigas la vida, los hogares de cada uno de los que verán esta transmisión, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo miércoles. Bendiciones.